enfatizar algunas inquietudes que parece se han creado entre los estudiantes, y por eso voy a decir lo siguiente. Yo creo que esa pregunta filosófica que ha generado este diálogo, que es, aunque David León enfatizaba que nos habíamos olvidado de sin embargo, nos olvidamos porque genera preguntas filosóficas, todos los diálogos de Platón. Entonces, esa pregunta filosófica sobre si existe Dios o no son centrales realmente, porque se está planteando el problema del agrado de los seres humanos frente a los dioses y de los dioses, su residencia frente a los seres humanos. Entonces, la primera pregunta es ¿de qué dioses hablan? O está hablando de Dios ahora en términos modernos. Entonces, yo quería decir, a propósito de los estudiantes, y lo que yo creo ha generado inquietud entre algunos es que a esta altura de mi vida, yo creo que la creencia en Dios y la no creencia en Dios puede perseguir, buscar lo justo, lo pío, lo honesto, porque se tiene el prejuicio de que el ateísmo plantea el no todo vale. Y no es cierto. El relativismo moral, por ejemplo, no existe en Sartre, no existe en Heidegger, aunque es fuente de la posmodernidad que sí lo plantea. Bueno, hay lectura, no existen muchos otros filósofos. Tú puedes, dentro del ateísmo, de espalda no agradar a los dioses, buscar el universal, realmente aplicar la razón y la ética. Por supuesto, eso no impide, y yo tanto admiro al profesor que ha desarrollado excelentemente bien su diálogo, y creo que no alrededor, pienso yo, de una creencia en Dios, sino al margen de eso, como admiro al profesor al lado de Astacio, excelente, porque sí creo que hay problemas en los cuales las dos posiciones exigen una implicación, por ejemplo, del dolor, de la muerte, y entonces como que nos vemos obligados a hacer metafísica. Y el filósofo y la filósofa tenemos que ser claros frente a los estudiantes y esclarecerles ese tipo de cosas y conducirlos a buscar en las diferentes posiciones. Yo creo que precisamente de eso se trata, de leer todas las posiciones. Muchos entienden que la mitología es irracional, porque debe ser de la filosofía lo racional. Otros consideran que el mito todavía forma parte de lo racional. Entonces, todas esas cosas tienen que explicarse. Aquí lo central que yo quería decir, que yo a esta altura estoy en esa búsqueda, tratando de no de creer en Dios. Yo creo realmente, como dijo Zapata, que, por ejemplo, esa guerra que mencionó el profesor, como decía, es un problema de clase, no es solamente un problema de ética, pero que al mismo tiempo el profesor Viandado explica cómo desde pequeños
tenemos que enseñar a los estudiantes porque cuando se vean como políticos, los valores. Entonces, los dos tienen razón desde diferentes posiciones. Y yo creo que ahí entra la tolerancia y demás. Repito, el dolor es lo que te hace a veces buscar a Dios. A esta señora se le acaba de morir su hijo hace 5 o 8 días. Tú te preguntas, ¿dónde está la justicia de Dios? Frente a eso, un joven, una persona joven, trabajadora, bella, feliz, cuántas veces quiso serlo, se murió. Entonces, ante el problema de la muerte, yo también, cuando me dio cáncer, me interrogué sobre Dios. Pero lo que yo quería decirles es que yo no necesito a Dios para ser buena, justa, pía, etc.